El dinero tiene un fin y en realidad es acompañar los propósitos y el designio de Dios para cada una de las personas. La salud financiera inicia de adentro hacia afuera. Primeramente sanando el alma, sanando nuestros pensamientos, sanando nuestro sistema de creencias. Creemos que eso es clave para que las finanzas se puedan desarrollar de manera ordenada. Prosperidad es tener libertad de tiempo, de recursos y de geografía. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Mesa. Seguimos hablando de salud integral, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de un asunto muy polémico, que a la vez es muy necesario, muy cotidiano, pero no sé por qué se volvió un tabú para muchos cristianos. Así como está el tabú de la sexualidad, está el tabú de las finanzas. Mucha gente que no tiene salud financiera. Y hoy vamos a hablar sobre salud financiera. Y quiero mostrarles eso. Miren, de esto vamos a hablar. ¿Cuántas familias se quebraron por no saber administrar? ¿Cuántas amistades se rompieron? ¿Cuántos ministerios se corrompieron por no tener una relación correcta con el dinero? Y primeramente quiero decirles que el dinero no es malo. La Biblia dice que el dinero no es malo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero hay una revelación bíblica de cómo administrar las finanzas y cómo usar eso para colaborar con el plan de Dios. Y para ayudarnos a hablar acerca de eso, están aquí hoy amigos nuestros de la casa, porque también son responsables del área de salud financiera en nuestra iglesia local. Damos un aplauso al Diego y Caro Riffel acá con nosotros. Bienvenidos. Diego y Caro, caminamos juntos hace muchos años en Toma tu Lugar. Ellos siempre han sido un soporte, una columna en todo lo que hemos hecho como ministerio. Muchos de los eventos que ustedes han visto, conferencias, altares de adoración, incluso producciones, y ahora en la iglesia local, ellos estaban detrás en toda la logística, la parte administrativa, y tiene una gracia en unción, como ustedes se van a dar cuenta hoy, con los principios que Dios les ha dado acerca de salud financiera. Bienvenidos, amigos. Gracias. Bueno, gracias. En la mesa, la verdad que va a ser una conversación. Queremos que todos se sientan en la mesa con nosotros. Y digo también, tiempo de mesa, para los que están escuchando por Spotify, que no saben lo que se pierden, que pueden ver también en YouTube, que recién estaba mostrando un billete de $100, por si no se dieron cuenta, claro, los que solo están escuchando, y vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de prosperidad a la luz de la palabra. Contanos. Voy directamente al asunto. ¿Cómo hacemos un equilibrio de hablar de finanzas cuando ustedes que ya recorrieron muchos años, nosotros no tenemos tanta experiencia ministerial, pero con los años hemos visto los dos extremos? Por un lado, cuando hablan de dinero está el voto de la pobreza como la mentalidad franciscana, es decir, cuanto más pobre, más espiritual. Y tenemos el otro extremo que afectó muchas naciones, la teología de la prosperidad, en el sentido de que era justamente el otro lado. Todo lo contrario. Si tenés mucho, sos espiritual. Entonces, hoy Dios nos está llevando a una madurez, de decir, el dinero no es malo, la prosperidad está en la Biblia, y hoy vamos a hablar sobre la prosperidad bíblica, pero ¿cómo debe ser nuestra relación? ¿Cómo debe ser una relación sana con el dinero? Comenzamos con eso. ¿Qué les parece? Muy buen tema. Yo creo que ahí la base con respecto a cómo nos relacionamos con el dinero tiene que ver un poco con cómo es nuestra mentalidad, nuestro sistema de creencias. O sea, ahí yo creo que es la base de las dos teologías que se fueron de un extremo al otro. De una u otra manera es la mentalidad de la persona y lo que está buscando. O sea, para poder tener sanidad o salud financiera no solamente es tener nuestras finanzas en orden, sino es que en cuerpo, alma y espíritu ciertas cosas, porque las finanzas atraviesan las tres cosas. Muy interesante. El dinero, o sea, un problema de dinero, nosotros decimos siempre que un problema de dinero no es un problema en sí, eso muchas veces es una oportunidad
pero la realidad es que las finanzas atraviesan cuerpo, alma y espíritu. Por eso decías al comienzo el versículo de 1 de Tesalonicenses 5:23, que es clave. O sea, creo que no hemos prestado atención a que si el alma no está sana o el alma está trabada, hay ciertas cosas en las finanzas que no van a estar resueltas. Muy interesante. Y por ende, nuestra conexión con el propósito eterno va a estar desconectado de una otra manera. Muy bueno, que es cuestión de mentalidad. Yo veo que hay como un dualismo en esta forma de creer, que separamos lo espiritual de lo material, que ese es el pensamiento platónico que se involucró en la teología, como que lo espiritual es lo invisible, lo etéreo sin forma, y eso sí es santo, y todo lo que es material es sucio, carnal y tiene que ser desechable. Pero Dios creó el cielo y la tierra, y Él va a restaurar la tierra. Dios creó el cuerpo y Él derramó de su espíritu sobre toda carne, y cuando Dios se hizo carne, o sea, es tan importante para Dios la materia, que Él vino en carne para salvar toda carne, sí, y a la vez restaurar todas las cosas. Entonces, a veces nuestra concepción de que hablar de cosas materiales o financieras es carnal, es desechable y es menos espiritual, ya es un error de mentalidad, como estás diciendo. Y ese es uno de nuestros objetivos acá en hablar de salud, ¿no? Que tenemos una doctrina enferma, tenemos una concepción que con déficit de creencias equivocadas. Estamos completamente equivocados y necesitamos el lente de Cristo para ver desde las Escrituras, como siempre. Por ejemplo, el mismo ministerio de Jesús, alguien tenía que financiar. Alguien tiene que trabajar. Entonces, Jesús trabajó como carpintero 30 años para 3 años de ministerio. Y hoy tenemos gente que se prepara 3 años en un seminario para estar 30 años esperando que de repente caiga de arriba. Pero qué bueno es comenzar a cambiar la mentalidad. Entonces, ese es nuestro punto central, me gusta mucho. ¿Cómo cambiar la mentalidad con revelación bíblica acerca de las finanzas? ¿Qué nos puede aportar? Hay algo que nosotros en el transcurso de este tiempo hemos aprendido y enseñamos mucho, y es la herramienta como el dinero como una herramienta. O sea, el dinero simplemente es una herramienta más que tenemos dentro de una caja de herramientas y que nosotros usamos cuando la necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos estamos demasiado concentrados en la herramienta. Entonces, va a utilizar el billete acá. Entonces, esta es la herramienta, pero la herramienta la tengo acá. Entonces, cuando yo tengo la herramienta aquí, yo no puedo ver qué hay alrededor, no puedo ver opciones, no puedo ver nada. Cuando en realidad esto tiene que estar metido en una caja y yo la saco cuando lo necesito. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es mi rol frente al dinero? Entonces, yo estoy en contacto directo con el Padre, yo obedezco lo que Él me dice y el dinero simplemente acompaña lo que el Señor me está mandando a hacer a mí. Muy bueno eso. O sea, yo estoy... Pero para eso nosotros tenemos que sacar la herramienta. Si yo tengo la herramienta todo el tiempo y a veces lo enseñamos como un martillo. Cuando el martillo lo tenemos todo el tiempo y vamos caminando con el martillo, es muy probable que nosotros vayamos a hacer daño con la herramienta. Muy bueno, muy bueno. En realidad, el martillo tiene que estar guardado y cuando yo necesito el martillo, yo lo saco y lo uso para el fin que fue creado. Entonces, el dinero tiene un fin y en realidad es acompañar los propósitos y el designio de Dios para cada una de las personas. Pero yo tengo que verme como el que da la orden al dinero de moverse. El que maneja la herramienta. El que maneja la herramienta. Muy y bueno. me dedico con el jefe, con el real, con mi socio, claro, mi socio, jefe. pero mi jefe. ¿Quién Muy es mi bueno. jefe? Dios. Jefe del negocio, jefe de la casa, jefe de mi matrimonio, mi jefe. Muy En bueno. ese sentido, mi jefe me paga. Y yo cuando necesito, obedezco al jefe a su orden y simplemente saco para que me acompañe. No yo detrás del dinero. El dinero acompaña los propósitos de Dios. Qué bueno que eso quedó grabado, que cuando ella te pida dinero, dice, no, Total, pedile a tu jefe. no, total, Pedile a tu jefe. total. Muy No, bueno. no, ya, lo tengo anotado. Eso también que le voy a decir a Fer ahora, ¿no? Pedirle a tu jefe. Ahora, eso está muy interesante. Acá, este es el asunto central. El dinero es un medio por lo cual logramos el fin de financiar
el plan y la asignación que Dios nos dio. Tal cual. Muy bueno. No es un fin en sí mismo. Y es tremendo cuando Jesús pone Mamón a la misma altura que Dios. Ahí es una gran clave. Porque ¿Quién es tu Señor? O sea, ¿quién pido permiso? ¿Quién usa quién? Entonces, el asunto de este billete que tengo acá, que espero que nadie se sienta incomodado ni que vea que es una ofensa a la Biblia tener el dinero al lado de la Biblia, porque en realidad esta Biblia costó dinero también, por ejemplo. Pero el asunto es, ¿dónde está el dinero? ¿En el bolsillo? No en el corazón. Es decir, nosotros lo usamos y no el dinero nos usa a nosotros. Yo no pido permiso al dinero para hacer las cosas, sino lo que el Señor me pida, y eso trae libertad. Y mira, queremos establecer un concepto acá de prosperidad, porque esa es otra cosa que se ha dañado mucho. Prosperidad no es tener mucho, prosperidad es tener libertad de tiempo, de recursos y de geografía. Y vamos a dejar eso establecido en toda nuestra charla. O sea, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene libertad de tiempo. Sí. Hay gente que por ahí tiene poco dinero, por ejemplo, también afecta el poco dinero cuando yo no tengo libertad de recursos, cuando Dios te pide hacer algo y tienes que pedir permiso. Entonces, ¿cómo estoy trabajando mi mentalidad para financiar mi libertad? Y ojo que puede haber muchos que tengan mucho dinero, muchos recursos, pero no tengan la libertad de usarlo. Tal cual. Puede pasar también. O de darlo, si Dios te dice, Claro. quiero que siembre 50%. Y no puede. Y no quiere, porque su corazón está atado. Entonces no es libre. No es libre, no hay Sí. libertad. y la falsa o el falso mensaje que ha habido con respecto a libertad financiera. Que libertad financiera es sí. independencia y Hago lo que quiero. Y hago lo que quiero. Y en realidad detrás hay una rebeldía hacia un verdadero sistema que en Señor. realidad Muy bueno. no tiene nada que ver con libertad financiera. En ese sentido. Creo que Eso es para profundizarlo. Estás Eso, haciendo- o sea, es un tips. Está muy Pero bien. hoy Mi Señor determina dónde yo invierto. Pero ahí entra el concepto que ustedes usan mucho de mayordomía, ¿no? Correcto, sí. Contanos un poquito. A ver, amplianos un poquito más de eso. Hace muchos años, creo que cuando recién nos casamos, el Señor nos empezó a hablar mucho de mayordomía o de este concepto en base a la parábola de los talentos. Mateo 25. Mateo 25 fue para nosotros clave el entender que detrás de la parábola de los talentos hay algo que salta en evidencia en el cual no somos dueños, somos mayordomos. Y el hecho de que tengamos que rendir cuentas hace que lo que Dios depositó en nuestras manos, de una u otra manera, en algún momento vamos a rendir cuentas de cómo lo administramos. Y es ahí donde nosotros hablamos mucho de que no es lo mismo la mayordomía que la administración. Porque aunque parecen palabras parecidas, la mayordomía es la base en la cual yo administro. Okay. Entonces, si yo tengo el concepto interno como fundamento de mayordomía, entendiendo de que todo lo que el Señor me da, voy a rendir cuentas, ahí viene la administración correcta de los recursos. Muy bueno. Pero con el ¿Desde concepto dónde de va? que de mayordomía, en el cual me siento de que lo que el Señor me permite tener no es mío, es para algo. Y eso a nosotros nos ha cambiado mucho desde que nos casamos, y en los diferentes lugares que el Señor nos ha puesto ha sido un poco incoherente, porque nosotros tomamos una posición por ahí de mentalidad de dueño, entendiendo que no somos dueños. Pero trabajamos y nos metemos al 100% como si fuéramos dueños, que creo que es la mentalidad de mayordomía. Muy bueno. Responsables de todo y dueños de nada, pero actúas con responsabilidad. Como el gran ejemplo que tenemos de José. No, José en ningún momento menciona que él fue un empresario o fue dueño de No. algo. Estaba en casa de su papá, trabajaba, después En Potifar y en la cárcel. Y en la cárcel, y después incluso con Faraón. Él era el segundo de Faraón, y era un funcionario público, pero era tan bueno, Todo lo hacía bien. mayordomo, tan excelente, que dice que la prosperidad del Señor estaba con él y reconocía el favor de Dios. Hay un versículo cuando él llega a la cárcel que dice que él llegó un momento en el cual él, lo parafraseo, le daba descanso al carcelero. Muy buenas. O sea, su función de administrador le daba descanso y por eso le dio la libertad de administrarlo. Muy bueno, muy bueno. Y creo que tenemos que crecer en esa mentalidad de mayordomía. ¿Qué nos puedes decir más de eso?
El mayordomo, Diego acaba de decir algo, no recuerdo la palabra textual, pero me quedé un poquito ahí el mayordomo sabe que lo que tiene es para un fin, es para algo. Entonces, nunca un buen mayordomo, nunca yo me puedo quedar con lo que creo que es mío, porque tengo el entendimiento que hay un propósito por el cual el Señor a mí me entrega algo. Y eso me conecta con lo que nosotros tanto hablamos dentro de salud financiera, que es la asignación. ¿Para qué el Señor te creó? ¿Por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y por qué Dios te dio lo que tienes? Entonces se conecta, ahí se conecta todo, se conecta el propósito eterno, no el propósito personal. Y quiero aprovechar este espacio para decir, nosotros no hablamos de propósitos personales, porque cuando hablamos de propósitos personales es muy egoísta. ¿Yo para qué? Señor, ¿tú qué quieres conmigo? No. Esto es un propósito eterno, va muchísimo más allá. Somos nosotros en función de Él. Claro, yo no soy el centro. Claro, no soy el centro, yo simplemente soy una herramienta. Muy bueno. Entonces tenemos la asignación, luego tenemos que somos mayordomos. Dios nos entrega algo que debemos administrarlo bien para que ese propósito que es mayor a nosotros se cumpla. Entonces ahí es donde entra la salud financiera. Y eso es lo que nosotros hablamos desde salud financiera en general. Asignación, propósito eterno, libertad financiera, ya Diego lo explicó, por eso dije que eso era para hablar un poquito más profundo, pero después salud. Y la salud es esto, ¿no? Es entender por qué las finanzas, por qué el dinero, por qué es importante que lo administremos bien. Y algo que con lo que nosotros nos encontramos es que la gente no sabe administrar el dinero, es que no nos enseñaron a administrarlo. Bueno, eso es un ni punto muy afuera importante. ni adentro de la iglesia. En la iglesia Debería ser un asunto normal. Así como pasa con la sexualidad, que a muchos aprenden por internet, aprenden infelizmente algunos viendo pornografía. De la misma manera pasa con las finanzas, que aprenden viendo revistas, aprenden viendo influencers de cómo usan el dinero y comienzan a ver eso y aprenden mal. Aprenden mal. Aprender bien, a saber hacer, el saber ser, el saber hacer. Bueno, y acá está algo muy importante que es la educación. La educación bíblica, pero también hay leyes que funcionan por sí solas. Es como la ley de la gravedad. No estoy de acuerdo con la ley de la gravedad. Por más que no estés de acuerdo, tirate de arriba donde te vas a dar cuenta y vas a ver que la ley funciona. Entonces, así en las finanzas también hay leyes de administración que si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, funciona así y en muchos han entendido. El asunto es, me gustó mucho una frase que me dijeron como que el dinero no cambia el corazón de nadie, el dinero revela lo que está dentro. Sí. Porque el que era malo, el que quería hacer todo por ganancia o por apariencia, solo va a revelar lo que siempre quiso. Pero el que tiene un propósito en Cristo Jesús, el que tiene una asignación, el que dice necesito recursos para financiar mi misión, va a quedar revelado las intenciones de su corazón. Entonces, el corazón lo tratamos en intimidad con Dios. Eso es por un lado, que es lo que dijimos acá, mentalidad, sistema de creencias, motivaciones, pero después hay que saber cómo usar la herramienta. Y algo que yo veo en ustedes, que ustedes siempre han tenido un corazón para el ministerio, pero también tuvieron una base familiar, ¿no? Sus papás, de los dos lados fueron empresarios, tu papá es pastor también, y logró combinar el ministerio y desarrollo. ¿Qué de lo importante ustedes recibieron educaciones básicas que sería bueno para que quien está en la mesa con nosotros ahora, que quizás nunca tuvieron papás que les enseñaron ni alguien en la iglesia? ¿Qué es lo básico de la educación que sería bueno aprender? Financiera. Sí. Hay algo que en el caso de mi familia, de mi papá, una de las cosas que de chiquito siempre él nos enseñó, por lo menos estuve ahí cerquita de él, fue la planificación financiera. O sea, no solamente pensar en el mes. Él siempre fue una persona que nunca estuvo pensando en el mes en curso, sino que él ya tenía la planificación financiera para los próximos 6 meses o un año. Él me decía, Diego, nosotros podemos cerrar en la empresa y yo sé que por un año la economía sigue igual. Entonces, llegar a ese nivel siempre a mí me estiró al decir, bueno, ¿cómo lo hacía? Entonces, el estar muy cerca de él me sirvió mucho a trabajar lo que es planificación financiera, que creo que hoy por hoy lo que sucede en muchas casas es que
estamos tan metidos en el mes a mes y La con sobrevivencia. con la presión de cómo llego a pagar mañana esto y no llegamos a poder levantar la cabeza y planificar a futuro. Es una de las cosas que trabajamos mucho en las consultorías, de poder sacar a veces a la gente del mes a mes y que hagan una planificación financiera, aun cuando son problemas de deudas que quieras o no los vas a resolver en una semana. Claro. Van a necesitar hacer un plan de pago de deudas que posiblemente son 6 meses o un año. Pero tenés un diagnóstico. Pero hay un diagnóstico. Y cuando hay planificación, eso está buenísimo. Cosas que ustedes siempre hablan. Hacer un presupuesto no es falta de fe. No. Jesús mismo dijo, antes de construir una torre, calculen. Entonces dice, hacer un presupuesto es decir, Señor, ¿qué crees que haga y cómo ordeno lo que está acá? Porque uno de los principios también, que antes de la multiplicación viene el orden. Total. Tal cual. Sí. Y cómo ordenamos lo que tenemos. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, los separó en grupos de 50. En grupos de 50. Tenía a los 12 discípulos, cada uno con su canasta. Entonces estaban ordenados legalmente, estaban ordenados, sabían lo que tenían. Jesús, en la parábola de las 100, de las 99 ovejas y se perdió una, sabía que había 100. Tenía una contabilidad. Sí. Entonces no es falta de espiritualidad o No, falta de no. fe tener contado qué es lo que Dios me dio. Es más, creo que dije eso en el otro episodio. Cómo administramos los recursos que Dios nos dio habla de cuán maduros y cuán confiables somos para Él. Sí. Cómo administramos los recursos que Dios nos dio nos habla de madurez y confiabilidad. Entonces, hablando un poquito de cosas más prácticas, sí, por ejemplo, de presupuesto, la mayoría de lo que pasa en América Latina, mucha gente con deudas y cómo hacemos para ordenar o darnos cuenta que estamos desordenados. Bueno, nosotros lo primero que hacemos, y lo hacemos en nosotros y lo enseñamos también, es elaborar el presupuesto. El presupuesto es una herramienta muy, muy fácil. No quiero sonar odiosa, pero de pronto también muy básica. Sí. En el que simplemente tenemos cuánto nos ingresa, cuánto nos sale y cuánto tenemos al final de mes. Ahora, eso es lo que se enseña en todas partes, lo que todo ser humano debería saber, el ABC de un presupuesto. Ahora, nosotros sumamos dos cosas muy importantes. La primera es que para nosotros que tenemos conocimiento de la ley, de la siembra, de la cosecha, de la fidelidad con los diezmos y todo, nuestro presupuesto lo primero que se descuenta, inclusive en el archivo que nosotros entregamos, es el diezmo. O sea, se descuenta porque es que no es mío. O sea, yo le entrego a ese señor y no es que le estoy dando algo porque es que soy bueno y le doy. No, es que yo le estoy entregando a él lo que le corresponde. Y es poquito, justifico, listo. Entonces, tenemos nuestros ingresos, sacamos el diezmo y nosotros tenemos una práctica en casa que también la enseñamos y es sacar directamente también un porcentaje para ofrendas. Colombiano, para la ofrenda. Y ya sabemos si lo vamos poniendo. Dime. Que no es la ofrenda que uno da en cualquier reunión, sino es tener un fondo para Destinado momentos en los para. cuales el Señor nos muestra o una familia o algo y sacamos de ahí. Ahora, otro principio que es súper sano en las finanzas personales es, así como nosotros hacemos con el diezmo, con la ofrenda, es sacar para el ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro, si tú lo sacas al final, si el ahorro lo dejas de lo que te sobra, no es un ahorro. En realidad, el ahorro... Nunca vas a terminar ahorrando. Nunca termino ahorrando porque nunca va a sobrar, exacto. Entonces lo sacamos primero y después con lo que quedó, entonces ahí ya yo pago mis gastos fijos y lo variable. Muy bueno. Y ese ejercicio necesitamos hacerlo mínimo 3 meses, porque en 3 meses una persona o una familia, una pareja, un matrimonio, ya puede hacer una lectura del comportamiento financiero. Entonces ya sabemos cuáles son nuestros gastos principales, cuáles son nuestros gastos hormiga, en dónde se nos está yendo el dinero, cómo lo estamos administrando. En un mes yo no logro hacer eso. Otro secreto, otro ejercicio que nosotros podemos hacer diario para llevar una buena administración es todo lo anotamos. Porque el tema no es lo que nos entra, el tema es lo que nos sale. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va el dinero? ¿Hacia dónde se va? Entonces, nosotros tenemos, más yo porque yo soy más operativa, entonces llevo más el día a día. Salgo, por ejemplo,
voy a exponerme acá. Salgo, voy por los niños, entro a una panadería y digo, compré 200 pesos de pan. Eso es muy poquito, no es mentira. ¿No? Un ejemplo. 5.000 de pan. Sí, igual también en diferentes países. Sí. Bueno, X cantidad de pan, compré helado, pasé por la verdulería, hice no sé, los llevé a la peluquería y yo todo eso lo llevo en una nota en mi teléfono. En algún momento específico del mes nos juntamos con Diego y yo hago una rendición de cuentas. Muy bien. Entonces le digo, mira, amor, esto fue lo que se gastó y él sube esa información. De pronto no nos encontramos lo que sea, tenemos una nota compartida. Entonces él sube la información porque él es bueno en la planificación financiera. Muy bien. Entonces ahí estamos. Se complementan. Ahí Sí. vemos las gracias, que eso es algo también muy importante, es ver la gracia del otro en las finanzas. En el matrimonio, tienes la gracia de planificar, planifica. Tengo la gracia de ejecutar, ejecuto, pero estamos todo el tiempo revisando y teniendo un control de la herramienta. Porque si yo no tengo el control de la herramienta me va a Me va a controlar. controlar. Muy bueno. Y aparte también acá donde ves las emociones. Quien no tiene inteligencia emocional gasta más de lo que gana. Claro. Sí. Y a veces en cosas que no necesita, solo para sentirse bien o para mostrar. Muchas veces estamos gastando cosas para mostrar a alguien que ni le interesa. Y eso está muy bueno. Buscar, decir, Señor, quiero ser buen mayordomo. Si reconozco que el Señor es la fuente de los recursos, nada me pertenece. ¿En qué utilizo? Me gustó mucho eso, los principios, el diezmo, el 10% que justifica la ofrenda ya para un ahorro y con lo demás tengo que pensar en llegar, ¿no? Claro, hay gente que dice, nos escucha en este momento y dice, a ver, voy restando y lo que me queda, ¿y qué hago con esto? Bueno, yo creo que son estrategias para ir trabajándolas y no va a ser de un día para el otro. O sea, no es como el decir, quiero salir a hacer ejercicios y bajar 20 kilos, no lo voy a hacer en un día. Claro. Voy a necesitar una planificación de un año o 2 años para poder lograrlo y después mantener un montón de hábitos diferentes. Creo que en las finanzas es lo mismo. La base es el Pequeños presupuesto. cambios, sí. La base es cómo traer orden a las finanzas de casa por medio de una herramienta, entendiendo que la herramienta no tiene autoridad sobre las finanzas de casa, sino que simplemente es una herramienta que me ayuda a tener orden y poder supervisar dónde están mis gastos. Muchos lo que a veces tienen la tendencia es que la herramienta se transforma, le doy una autoridad a la herramienta y si el presupuesto me dice que no, entonces no. Y de repente Dios está diciendo, necesito estirarlos en fe en algo y la gente se cerró. Y algo que sí nosotros trabajamos mucho, que siempre lo decimos, si vos hablás con alguien, o en el caso de, mira, en el caso tuyo que estás ahí mirándonos en este momento, si en un minuto vos no sabés decir cuánto es el presupuesto que tenés mensual de gastos, es necesario que empieces a revisar el orden financiero de casa. Porque lo más seguro que va a pasar es que posiblemente no estés ordenado. Una familia tipo, un matrimonio, una persona que en un minuto no puede decir, mi presupuesto es tanto, hay desorden financiero. Claro. Y hay que poner luz ahí. Bueno, en el episodio pasado hablamos de salud emocional, que básicamente a veces cuando no sabemos reconocer nuestras emociones necesitamos luz a través de un experto, a través de un líder espiritual, pero principalmente un profesional que nos ayuda. Lo mismo pasa en las finanzas. Sí. Cuando no me doy cuenta del desorden, necesito ayuda, necesito pedir ayuda, necesitamos romper el orgullo también de creer que sabemos todo y contar con la sabiduría de otros. Por ahí Dios dio diferentes gracias en el cuerpo. Y creo que, mira, yo noté unas cosas acá que quizás sirva. Evidencias de que estoy desintegrado. O sea, nosotros estamos hablando de salud integral, es vernos espíritu a mi cuerpo. Mira algunas evidencias de que estoy desintegrado. Anoten eso. Número 1, no reconozco mis propios errores. Número 2, no entiendo lo que siento. Ira, tristeza, miedo, no lo puedo definir. Entonces, ¿por qué? Y hay gente que dice, pero oro. Voy a todas las reuniones de la iglesia, pero no sabe lo que siente. Evidencia de que estoy desintegrado. No me hago responsable de lo que hago. Pongo la culpa en los demás. Evidencia de que estoy desintegrado. No concluyo ciclos espirituales, afectivos, académicos, de emprendedurismo. Concluir ciclos. Otra evidencia de que estoy desintegrado. No puedo establecer relaciones a largo plazo. No puedo concretar proyectos y sueños de parte de Dios. O sea, siempre estoy procrastinando. O no cuido mi cuerpo. O
Por último, puse aquí a propósito, no administro bien el tiempo, los dones y los recursos. Entonces, no sé por qué desintegramos y no vemos la administración de los recursos materiales como también nuestra forma de estar santificado delante del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Y si el Señor me confió algo, yo quiero ser fiel. Que es tremendo. Diego predicó en la iglesia hace poco, los que quieran ver, justo en Mateo 25, la parábola de los talentos está dentro del contexto de los últimos tiempos. Y eso es muy importante. ¿Qué debe ser la iglesia hasta que Él venga? Una de las cosas es multiplicar los recursos, porque cuando el Señor venga va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo multiplicaste los recursos que te di? Y qué tremendo, porque ahí el Señor está midiendo fidelidad con multiplicación. El que no multiplicó dice malo y perezoso. Siervo inútil. Malo y perezoso. Pero todos nosotros queremos escuchar en aquel gran día el siervo bueno y fiel, que tiene que ver la palabra bueno, ¿no? Que está conectado con... Y vio Dios que era bueno todo lo que hizo. O sea, ¿qué estamos produciendo? ¿Qué estamos creando con los dones que Dios nos dio? ¿Y cómo estamos multiplicando eso para la gloria del Señor que va a venir y va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿No? Sí. Sabes que yo quería aportar también que hemos hablado mucho de la importancia o de lo bueno que es tener salud en las finanzas, pero ¿qué sucede cuando no hay salud en las finanzas? O sea, es tal como nos encontramos ante el tener que resolver un problema del día a día que nos apartamos de lo que es más importante. ¿Y qué es más importante? Él es más importante, su plan, lo que Él está haciendo, y también lo importante es que somos nosotros en ese desarrollo del plan del Señor. Entonces, esto nos tiene que llevar a una urgencia por prestarle atención a esta área. Es una urgencia, o sea, y sobre todo yo quiero hablarle hoy a los hombres, que hay después nosotros vamos a hablar a las mujeres. Por favor, gracias. Pero hombres, es necesario, y ahí voy a hablar a la cámara. Muy bien, sí. Es necesario que ustedes ejerzan el sacerdocio que el Señor les entregó en el área de las finanzas en su casa. Muy bueno. Porque estamos atendiendo a muchísima gente que viene a nuestras asesorías, sobre todo muchas mujeres que dicen, quiero hacerlo, escuché que puedo hacerlo, ayúdame, pero no tengo el acompañamiento de mi esposo, él no quiere hacerlo. Y es ya es preocupante, yo lo hablaba con Diego, que es necesario que el hombre ejerza un sacerdocio en esa área. Muy bueno. El Señor les dio eso, y nosotras, así como Dios es padre para todos y nos provee a todos y él nos guarda como padre, nosotras como mujeres necesitamos que ustedes ejerzan ese acompañamiento, esa cobertura, que nos provean esa seguridad. Como mujeres necesitamos esa seguridad, y parte de la seguridad, no lo es todo, pero sí parte es el llevar adelante las finanzas en orden. Ahora, como familias, necesitamos tener esa área en orden, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. O sea, Diego acaba de hablar del legado de su padre, que yo hoy puedo decir, no solamente el papá, la mamá también. O sea, yo puedo decir que él hoy tiene una excelente administración de las finanzas de nuestra casa, porque el papá de él le enseñó eso. Y yo puedo traer a la mesa el cómo mi papá y mi mamá me enseñaron a honrar y a sembrar. Mis papás son pastores en una iglesia, pero tenemos empresa, y la razón de ser de la empresa es el entregar, el dar, Tienen más recursos para servir. Entonces, eso traigo yo a la mesa. Entonces, ¿cuál es el legado que nosotros como padres estamos dejando? Estemos enseñando a nuestros hijos a ser buenos mayordomos, a administrar bien, desde el poquito recurso que le damos para que vaya y compre su merienda en el colegio, hasta cada vez que nos piden algo, darles. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ausencia de orden en esta área? Nos concentramos demasiado en resolver un problema que en realidad no es un problema, porque un problema de plata se resuelve con plata, entonces no es un problema. Entonces estamos demasiado tiempo ahí y estamos desenfocados de lo que realmente el Señor quiere hacer con nosotros, y a través de nosotros entregándonos todo para que podamos generar la riqueza que va a acompañar eso que el Señor quiere hacer, que su reino, claro, y que su reino se expanda. Entonces, yo estoy sintiendo una urgencia, porque esta área se
se fortalezca en nosotros. Sí, lo hemos visto mucho, los roles cambiados en las parejas. O sea, ella, por ahí la mujer estando a cargo de las finanzas y el hombre desapareciendo y no haciéndose cargo de un montón de cosas. Sí, déjame solo agregar algo también. También está el otro lado de mujeres que no les importa la administración, Total. entonces gasta de más, exige de más, porque para un hombre No, es muy no, fuerte, sí. es muy fuerte cuando están pasando un proceso duro y la mujer viene a hacer No una ayuda. exigencia y por amor quiere suplir, pero no están viendo la realidad juntos. Yo creo que lo que estamos diciendo es, sentémonos a la mesa, busquemos al Señor y miremos qué tenemos en las manos, cómo estamos administrando lo que tenemos juntos. Claro que estamos hablando con familia, matrimonio, puede ser que estén solteros, que estén viendo, ya Pero te les va a sirve, servir para- ya te Sí, le va a servir. para que cuando te pongas de novio, cuando te cases, que hables todo con tu pareja. No es tu billetera y mi billetera, sino somos uno, que así como se habla de la sexualidad, hablar también del dinero juntos y tener esa conciencia. Algo que yo agradezco a Dios, por ejemplo, de Fer, y que todos los desafíos financieros que entramos, por ejemplo, sembrar, vamos a dar algo. O sea, tenemos que estar de acuerdo. Por más que, entre comillas, el Señor me reveló, pero qué lindo es ver la actitud de fe, decir, vamos a dar, es cierto, no. Y por otro lado, a veces el ver cómo el Señor nos da estrategias para que haya más ingresos y también no tengo la presión en Fer de egresos, que todo el tiempo está saliendo el dinero. Entonces, por eso, de gracias a Dios, esa es la palabra cónyuge. Los dos estamos llevando el mismo yugo, hombro a hombro, estamos llevando la carga financiera también, en poner atención en los egresos, por dónde se va el dinero, y también en los ingresos, juntos, teniendo capacidad creativa para decir, Señor, ¿cómo vamos a producir? Y no solamente dónde se va, sino por dónde entra. Entonces eso es muy bueno. Yo quiero enfocar algo acá, para ir caminando al final, la palabra prosperidad en la Biblia. Y quiero leer con todos los que están en casa, si pudieran abrir sus Biblias en Tercera Juan. Tercera Juan es un solo capítulo, versículo 2. Acá es el discípulo amado de Jesús, el discípulo íntimo, el llamado el apóstol del amor, el hombre que vio Apocalipsis, el hombre que vio una revelación completa de Dios y de su plan. Él termina su última epístola escribiendo un deseo apostólico, que es lo que queremos declarar para todos los que están conectados, y aquí explica el sentido bíblico de la prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Repito, y quiero que los que estén en casa reciban eso. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces la palabra prosperidad acá bíblicamente es que todo tome su curso favorable. Es tener todas las herramientas para llegar a mi destino. Eso es prosperidad. Que todo vaya avanzando. La palabra bíblica ahí en griego es que alguien se determinó un camino y llegó a donde tenía que llegar. Quien no es próspero es quien no llega a donde tenía que llegar. Entonces, por más que tengas el mejor coche, el mejor automóvil, pero te desvías del camino, no sirvió tu recurso. Tu recurso es para llegar al destino que Dios te dijo que tienes que llegar. Y acá veo más el secreto, como sigue el versículo. Dice el apóstol Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, de oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Mira, está describiendo la prosperidad, porque lo que tenés no es para vos, es para servir a los hermanos, especialmente los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Esa es la idea de prosperidad, tener las herramientas para llegar al final del viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En otra versión dice, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Entonces, ¿para qué Dios nos da prosperidad? En el alma y en recursos financieros, para ser colaboradores en pro de la verdad. Mira cómo crece la mentira. A mí me da una bronca cuando yo veo cómo crece el narcotráfico, cómo se financia la pornografía, cómo se financia los actos de corrupción, se financia la ideología de género. Hay mucho dinero detrás. Sí.
Y hay muchos cristianos que no, el dinero no importa. No. Pero al decir que el dinero no importa, no tenemos para financiar la verdad y ser colaboradores en pro de la verdad. Pablo, el apóstol Pablo, avanzaba el evangelio, pero él financiaba sus viajes. Y dice, yo no quiero ser de carga a los hermanos. Oro por ministros, oro por líderes que puedan desarrollar tamaña salud financiera, inteligencia administrativa para poder financiar su asignación. De eso estamos hablando, de prosperidad. Y creo que el secreto acá, más que la prosperidad en todas las cosas y la salud, es cómo comienza el texto. Cuando dice amado. Para mí que ese es el clímax. El que se siente amado por Dios, su alma va a prosperar y va a prosperar en todas las cosas que haga por fuera. Pero el que quiere tener prosperidad para sentirse amado, para sentirse valorado, quiere ropa de marca por fuera porque no se siente valorado por dentro. Quiere ostentar o en las redes sociales para mostrar por fuera una ausencia interna. Entonces, el motor de la prosperidad no es sentirme amado o superación personal o decir a los demás lo que logré. El motor es, quiero ser un colaborador del plan de Dios, quiero tener para financiar mi asignación, quiero ser un colaborador en pro de la verdad. Por eso la base de salud financiera es justamente trabajar en eso, en el sistema de creencias y que no necesito ser valorado. Ya soy amado, Amén. soy amado. Entonces, desde la base de soy amado, desarrollamos salud financiera. Prosperidad en el alma, por lo cual Exacto. administras correctamente. Que se revela en lo material. Bueno, yo les recomiendo a todos, voy a dejar acá abajo el Instagram de ellos, la información. Ellos dan asesorías y consultorías, ¿no?, de salud financiera A personas y empresas. a personas y empresas. Eso es muy importante. Es muy importante que hay empresas que llegaron a un límite y no saben ya cómo. Y ahí pedir una ayuda, un experto, es como alguien es como un partero que te ayuda a dar a luz algo que estaba ahí, que necesitabas una mano para que salga a la luz. Entonces, recomiendo 100% lo que Dios ha dado a la familia Riffel. Ellos ya lo hacen a nivel iglesia como ministerio, pero también lo están haciendo a nivel afuera para las naciones, para los que quieran, no online, ¿no? Sí, online, presencial acá en Colombia. Para personas y para empresas. Y yo quiero terminar con algo. Yo quiero que ustedes dos, cada uno de ustedes, si tuvieran solo un minuto para decir a alguien acerca de salud financiera, ¿qué es el último consejo que podrían dar? Por Voy yo favor. primero. Sí. Primero la dama. dijo. Claro, yo te diría que tengas una conversación muy profunda con el Señor y que Él pueda sacar los velos que hay en tus ojos que no te están permitiendo ver el por qué y para qué Él te creó. Y que comiences a trabajar profundo en tu corazón en encontrar tu asignación en el plan de Dios. Y que te establezcas esta verdad en tu vida. Lo que necesitas ya te fue entregado para poder consumar lo que Él dio y dijo de ti en su plan. Entonces, todo lo que tú necesitas, el recurso financiero, el dinero que necesitas, va a acompañar ese propósito, esa asignación. Entonces, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Todo va a ser añadidura en tanto tú te concentres y te enfoques en una sola cosa, que es Él, agradarlo a Él y obedecer lo que Él te está diciendo que hagas. Muy bueno, muy bueno. Y ahora, la salud financiera inicia de adentro hacia afuera. Primeramente sanando el alma, sanando nuestros pensamientos, sanando nuestro sistema de creencias. Creemos que eso es clave para que las finanzas se puedan desarrollar de manera ordenada. Muchos de nosotros, en los vestigios de orfandad que tenemos, hay ciertas cosas que necesitamos encontrarnos con Dios como Padre y que la paternidad, la protección, la afirmación y el propósito se puedan desarrollar en nosotros, dentro de nuestro sistema de creencias y poder empezar a identificar por medio del Espíritu Santo las diferentes mentiras que hemos creído sobre las finanzas y aún sobre nosotros mismos. Yo creo que si nosotros nos destrabamos desde ahí, vamos a poder conectarnos con las finanzas desde como si fuera una herramienta, de una manera sana, y vamos a poder conectar con el propósito eterno. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabes qué? Estaba pensando en la parábola del sembrador.
Qué interesante, ¿no? Que la primera parábola que Jesús da, y dice que la palabra del reino es como la semilla, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas ahogan la semilla. Entonces hay gente que dice, no me importa el dinero, pero vive preocupado porque no llega a fin del mes. Claro. Y por lo cual no tiene tiempo para orar, o cuando va a orar está pensando en las deudas. Y por otro lado está el que fue engañado por las riquezas, creyendo que teniendo mucho iba a sentirse alguien, y está más tiempo arreglando los problemas del engaño de las riquezas y no tiene tiempo para vivir la palabra del reino en su vida. Por eso salud financiera es necesario para convertirnos en colaboradores. Prosperidad es libertad de tiempo, de energía y de recursos. Yo quiero terminar con algo práctico que yo anoté para compartir con nuestra iglesia en un momento, pero quiero adelantar acá de tres consejos prácticos, o tres características, mejor dicho, tres características de la prosperidad bíblica, de gente que es próspera bíblicamente hablando. Como yo puse como 3G, como la conexión 3G. Son 3G. La primera es gratitud, segunda generosidad y la tercera grandeza. Y gratitud, y voy a mirar la cámara también, yo estoy como ustedes. Número 1, es un secreto. Gratitud es el arte de transformar lo que tenemos en más que suficiente. Entonces a veces estamos quejándonos por lo que falta y no sabemos agradecer por lo que sí tenemos en las manos. Y Jesús, con los 5 panes y 2 peces, no se quejó porque era una multitud y solo tenía 5 panes y 2 peces. Y dijo, gracias, lo partió y dio gracias. Y la gratitud desató multiplicación. Entonces ese es un buen consejo para arrancar. A los que quizás ahora están viendo desorden en su vida, están viendo que quizás en su matrimonio, que lo que dijimos acá no sea un motivo de pelea, no sea un motivo de aumentar el caos, sino primero basta, parar con todo, poner una pausa a toda la aceleración, a todas las demandas y diga, Señor, gracias por lo que tenemos. Gracias porque tenemos 5 panes y 2 peces. Ayúdanos a ver lo que tenemos en casa. La gratitud te abre los ojos. La gratitud abre puertas. Entramos por sus puertas con gratitud. Ese es el número 1, vivir agradecido y no cambiar la queja por gratitud, desata multiplicación. Es contentamiento, ¿viste? Y en Apocalipsis 11:15 es tremendo, hablando de los últimos tiempos, cuando Jesús regrese y suene la 7ª trompeta, el reino de este mundo vendrá a ser del Señor Jesucristo, dice Apocalipsis 11:15. Dice, lo primero que los ancianos, los ángeles, se postraron y adoraron y van a cantar una canción, diciendo, Señor, te damos gracias. Oh Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu poder y has comenzado a reinar. Me impactó eso pensar que la primera canción que vamos a cantar cuando Jesús aparezca físicamente en esta tierra es gracias. Gracias. No merecíamos nada y nos diste todo. Nos incluís en tu reino, nos adoptaste para tu familia, nos diste un lugar en tu mesa. Gracias. Entonces, anticipémonos a esa última canción que vamos a cantar y eternamente viviremos agradecidos si aprendemos hoy esa lección. Número 2, la generosidad. Generosidad no es solo dar dinero, es generar recursos. La palabra generosidad viene de generar. Y ellos son ejemplos de lo que nos dijeron acá. Planificaron o planifican la generosidad. Hay mucha gente que está esperando tener para ser generoso. Y quizás ese sea su gran traba. Que lo que yo les comentaba de un libro que estoy leyendo, que un empresario cristiano en Estados Unidos, cuando comenzó su empresa, el Señor le dijo que aparte para ofrendar, pero no lo tenía. Si recién estaba comenzando. Y ese es nuestro problema, que a veces decimos, no tengo, no doy. Pero él planificó el cómo dar. Y Dios le dio un monto, le dijo, quiero que dé $30,000. Entonces él preparó 4 cheques de $7,500 y ¿qué hizo? Pidió sabiduría al Señor. ¿Cómo multiplicar lo que tengo? ¿Cómo disminuir las deudas? ¿Cómo no gastar en cosas innecesarias? Porque tengo un compromiso con Dios. Y llegó a dar, y esa generosidad rompió un techo y la empresa fue a otro nivel. Entonces, yo creo que materializar la generosidad rompe techos. Si alguien no está pudiendo llegar al fin de mes, quizás lo que tengas no es pan para comer, sino semilla para sembrar. Y necesitamos crear espacios para generar, que a veces estoy sin nada y es en mi mejor momento de creatividad, porque Dios de la nada hizo todo. Necesitamos gente generosa que genera ambiente, genera oportunidad, genera ideas
que no es solamente, que después se van a materializar en recursos, pero comienza creando espacio. Isaías 32:8 dice, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Parece un trabalengua que repite 3 veces. Isaías 32:8 es uno de los capítulos de los últimos tiempos. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Entonces, y por último, la grandeza. Hablé de gratitud, generosidad y grandeza. Y grandeza en el reino no es ser grande delante de los hombres. Jesús justamente estableció, si quieren ser grandes en el reino, tienen que servir a los demás. Todo lo que dijimos hasta acá es, tu gratitud va a generar generosidad, que vas a generar recursos y sus recursos es para servir a otros. Grande en el reino es quien agarró eso. Del libro que estoy leyendo, una parte que no les conté, es que él dice que se planificó 2 décadas para sembrar 50% de sus ingresos. Y me encanta lo que están diciendo de planificar. Se le tardó 2 décadas pagar deudas, disminuir costos, invertir la ganancia para que llegue a un punto que él pudiera dar 50% de sus gastos solamente a la obra misionera, de ofrenda. Entonces, y pido al Señor que nos ayude a planificar y decir que cuando Él nos dé, no es para ostentación, no es para sentirnos ricos o sentirnos elegantes o para mostrar a los demás, postear lo que logramos, sino decir, dame para servir, dame para ser un colaborador de la verdad, dame para financiar mi asignación y la de otros en Cristo Jesús. De verdad, ustedes son un ejemplo. Gracias. Gracias por el tiempo. Yo aprendo siempre con ustedes y amo servir al Señor junto con ustedes. Claro, Sigan a Diego y Caro y ahí voy a dejar toda la información para los que quieren estar en contacto con ellos y crecer en salud financiera. Gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Tiempo de Mesa.